Buenos días a todos, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar este culto de gratitud por nuestra amada femenil, Loida y Eunice. Estamos cumpliendo 97 años y estamos muy agradecidas con el Señor. Vamos a empezar con un preludio este culto en actitud de oración y con todo el respeto y el amor que el Señor nos merece. Vamos a escuchar este preludio. En esa misma actitud, hermanos, vamos a orar. Padre, en esta mañana estamos muy agradecidos por tu amor y tu misericordia, porque nos permites estar en este lugar donde podemos alabarte y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, porque estás en medio de todos nosotros. Bendice este culto y que sea de honra y gloria para ti. Y Señor, dirígenos para que nuestras vidas también siempre te den el honor que tú mereces. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues seguimos dando bienvenido a cada uno de ustedes que está aquí. Le agradecemos al Señor que nos permita estar presentes, ¿verdad?, en este lugar donde podemos convivir, amarnos, respetarnos y aprender del Señor. Gracias a Dios por eso. Pero también damos la bienvenida a las redes sociales, a YouTube, a Facebook, quien nos está viendo en estas transmisiones. Bienvenidos sean, y que este culto también sea de provecho para ustedes, de enseñanza, y que todos podemos convivir en esta unidad que el Señor nos manda. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a cantar un hermoso himno, el 230, himno 230, grande es tu fidelidad, y le voy a pedir a mi hermana Gaby Rentería que nos dirija en este himno. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días a todos y cada uno de ustedes. La palabra de Dios dice: porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cantemos, hermanos. Tu compasión y bondad
hermanas. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto por fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Todos, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en ti, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi reposo. Con gozo, hermanos. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Amén. Así es la fidelidad de nuestro Dios, grande en cada uno de nosotros y como cuerpo suyo. Siéntense, hermanos, tomen sus asientos y vamos a compartir la reseña de Loida y Eunice, de esta unión femenil, Loida y Eunice. Estamos cumpliendo 97 años, pero la reseña dice que por el año de 1885 la obra de la Iglesia Bautista prosperó en nuestro país. Las mujeres tomaron su lugar en la marcha del progreso de la difusión del Evangelio y así noticias corrían acerca de que en Monterrey, Nuevo León, se había formado la primera sociedad de señoritas y se extendían creciendo en nuevas sociedades por toda la República. Decían, las mujeres somos colaboradoras de Dios. En la ciudad de Morelia, a los 21 días del mes de octubre de 1924, siendo las 16 horas, se inició una sencilla reunión en uno de los locales adjuntos al Templo Bautista de esta ciudad. Dicha reunión fue solicitada con anterioridad por la hermana Susana J. de Arévalo. En esta reunión se tomó el parecer de las presentes de si se encontraban conformes en formar una sociedad y unánimemente manifestaron ser de la misma opinión. Se conforma la sociedad femenil, quedando como presidenta la hermana Susana J. de Arévalo. El 1 de febrero de 1925 se nombra a la Unión Femenil como Sociedad Femenil de la Iglesia Bautista de Morelia. El 3 de mayo de 1925 toma el nombre la Unión Femenil como Sociedad Femenil Eunice.
Para el año de 1973, la hermana presidenta de este año, la hermana Marcelina Robles de Gallegos, sugiere el cambio de nombre a la femenil. Las hermanas aceptaron al haber tenido como primer nombre Eunice. Se acuerda que la femenil, al cumplir sus bodas de oro, llevara el nombre de la Unión Femenil Misionera Loida y Eunice. Las primeras actas realizadas por nuestra Unión Femenil en 1924 fueron con 8 días de diferencia. A partir del año de 1925 fueron cada mes y en la actualidad las hemos realizado cada 2 meses. En 1938 es recibida una circular para dar inicio al trabajo con los niños, haciéndose palpable la necesidad de que el pequeño ore y lea la Biblia. Esta nueva organización llevó los nombres de Sociedad Infantil, Joyas del Rey, y en 1943 adquirió el nombre de Rayitos de Sol, siendo este hermoso trabajo lo que impulsó el crecimiento cristiano en los niños. Posteriormente, en 1960, se organizó la Sociedad Auxiliar de Niñas, con el anhelo de que los jovencitos tuvieran instrucción especial. Se inició con los trabajos de los embajadores del Rey en 1963. Por este tiempo comenzó sus trabajos la Sociedad Auxiliar de Señoritas, con un grupo de entusiastas jovencitas que se sumaron al propósito de encaminar sus vidas al servicio del Salvador. A partir de 1976 se dio inicio al estudio de Plan Obreras, el cual capacita a las hermanas para presentar el mensaje de salvación y dar ayuda espiritual a otras personas. El 27 de octubre de 1979 nació un bello hogar donde hermosas ancianitas fueron alojadas en este lugar y fueron ricas en la familia de la fe. Desde su apertura, este hogar ha tenido fieles colaboradoras que han sido mujeres de visión y varias de ellas han surgido de nuestra Unión Femenil. Algunas de ellas ya no están, otras continúan velando por este hogar, cooperando económica, moral y espiritualmente. La obra misionera no se concretó solo afuera del templo, sino dentro llegó la paz y el amor de Dios en necesidad, enfermedad, administrando a las hermanas de la Unión Femenil, logrando que la sociedad entrelazara sus brazos fuertes y se extendiera a mujeres necesitadas y a sus familias, que más tarde se unirían a nuestra iglesia. Desde sus inicios, llevando la palabra de amor, consuelo y ayuda a hospitales y hogares, repartiendo folletos, orando y extendiendo su mano al menesteroso. Hoy los miembros de la Unión Femenil Bautista Misionera Loida y Eunice podemos decir que tenemos dentro de nuestras filas mujeres de mucha valía espiritual, espiritualmente hablando, que conformamos un contingente fuerte, levantando muy en alto el estandarte de la fe, a pesar de la lucha diaria en nuestro continuo vivir y enfrentando por estos 2 últimos años la presencia de la pandemia, la cual nos ha separado corporalmente, pero espiritualmente unidas, orando unas por otras. Damos gracias a Dios por un año más de vida y servicio a Él. Gloria siempre a su nombre, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Salmo 63. Estamos agradecidas por 97 años de vida de esta Unión Femenil Loida y Eunice y les
nos congraciamos con toda la congregación aquí presente para decir gloria al Señor por la vida de esta unión femenil, por lo que hace a través de esta unión femenil, no solo en nuestros hogares, sino en la iglesia y fuera de la iglesia. Enseguida vamos a tener una participación de la unión femenil y le voy a invitar a mis hermanas que pasen al frente y podamos alabar al Señor juntas. Límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad, que mis pies tan solo Dios, de los santos pueda ir, y que a ti Señor mi voz lávame en tu sangre
cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. A través de tierra y mar, sin esperanza.
Así, siguiendo con el orden de este culto, vamos a tener una lectura bíblica en la carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 20 y 21. Segunda carta de Timoteo 2, versículos 20 y 21. Les voy a pedir que se pongan en pie, hermanos. Estos versículos los voy a leer yo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a dejarle el tiempo a nuestra hermana invitada especial, nuestra hermana María Luisa López de Terán, que trae el mensaje en esta mañana. Buenos días a todos, hermanos. Yo creo que a mí me da mucho gusto ver a muchos hermanos. Y creo que de allá para acá también, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por estos momentos, gracias a Dios por estos 97 años que le permite cumplir a la Unión Femenil. El día de ayer yo estuve aquí con la Unión Femenil, ¿verdad? Recibí la invitación para venir a exponer la palabra de Dios. Y fue un gozo para mí estar con las hermanas, ¿verdad? Enseñando lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y el día de hoy también le doy gracias a Dios, pero pues veo a más hermanos, ¿verdad? De allá de la iglesia y a otras hermanos que no los conozco, tal vez son nuevos porque pues tiene casi como 9 años
que yo no venía aquí a la iglesia, que yo no les visitaba. Ya tiene bastantito. Los que eran niños en ese entonces, pues ya crecieron, ya son jóvenes, ya algunos creo que ya se casaron, otros tienen ya bebés. Y gracias a Dios porque esto continúa, sigue adelante, ¿verdad? Yo le decía a mi esposo, oye, pues voy a llegar ahí con los hermanos, no sé, los voy a abrazar, les voy a dar una palmada o así, ¿cómo? Voy a saludar. Y decía, pues llega como dice nuestro nieto, que me dice, ¿te puedo abrazar, abuelo? Así nos dice, ¿te puedo abrazar, abuelo? Y así le digo a las hermanas, ¿las puedo abrazar? Bueno, aunque ellas me abrazan antes, ¿verdad? Pero gracias a Dios por este amor que Dios tiene para con nosotros. Gracias a Dios por la vida de ustedes, hermanas, y el pastor, ¿verdad? Gracias a Dios, hermano, por su vida. Reciban un fuerte abrazo, hermano pastor. Yo le dije que mi esposo le mandó saludos, ¿verdad? Y también a la iglesia. Mi esposo les manda un fuerte abrazo a ustedes. A lo mejor un día lo van a ver porque él dice, me voy a ir a comer un gazpacho, ¿verdad? Yo me voy a ir a comer un gazpacho. Desde antes de la pandemia, nosotros queríamos venir, pero pasó todo esto de la pandemia y ya no pudimos salir. Pero ojalá que lo puedan saludar ustedes un día también a él. Y estaba recordando, es una iglesia que es parte de la historia de nosotros, de mi esposo en su ministerio y de la familia pastoral también. Forman parte de nosotros y también del crecimiento mío, de mi vida espiritual y como esposa de pastor y también como hermana en Cristo. Me ha ayudado a crecer el tiempo que yo estuve aquí con ustedes. Y estaba yo recordando tantas anécdotas que vivimos aquí en la iglesia, tantas cosas que nosotros nos ayudaron a crecer. Mis hijos, ellos crecieron aquí, conocieron muchas cosas, ¿verdad? Se me olvidaba decirles que Dulce les mandó saludos a todas, hermanas. Abner igual les mandó saludos y Asael pues es el que está aquí con nosotros, ¿verdad? Él vive aquí en Morelia y pues siempre le gustó, dice, el clima de aquí, de Morelia, porque es un clima muy rico aquí en Morelia y cuando está uno allá, en donde estamos nosotros, pues extrañamos este clima tan rico que está aquí. Y estaba yo recordando cuando estaba aquí, ¿verdad? Estábamos trabajando. En ese entonces había muchos niños, los niños que ahorita son jóvenes o adolescentes o unos ya se casaron. Y me estaba yo acordando que en la Unión Femenil en una ocasión dijimos, pues vamos a hacer un tiempo de talentos y vamos a invitar a los departamentos, a los rayitos, a las niñas, a los embajadores, porque todos tenemos talentos, ¿sí? Y dijo, vamos a invitarlos y vamos a hacer un día de talentos. Y me acuerdo que algunas niñas hicieron, porque les gustaba pintar, algunas les gustaba pintar, hicieron sus dibujos, vinieron y nos los presentaron. A algunas hermanas les gustaba bordar, a otras les gustaba cocinar, ¿verdad? Porque tienen buenos talentos que son de bendición. Y a los niños se les estaba enseñando eso en ese entonces. Y yo me acuerdo muy bien, me acuerdo de Juanito, ¿verdad? Ya de ser un Juan muy grande, pero no lo veo, no sé. Pero él en eso entonces decía, hermana, a mí me gusta la ópera, decía él. Y dice, y yo quiero cantar. Y me acuerdo, creo que él cantó, cuán grande es él. Pero él lo cantó como ópera, así lo cantó él pasó aquí al frente y se puso a cantar. Entonces yo recordaba esos bonitos momentos, ¿verdad?, que vivimos en ese tiempo y que mis hijos aprendieron también con sus maestras de escuela dominical, de los departamentos. A ellos les ayudó mucho todo eso, aprenderlo a educarse, porque la educación cristiana es importante para nuestros hijos y para nosotros también. Entonces, gracias a Dios por ese tiempo y yo me siento muy contenta, hermanos, de estar aquí.
¿verdad? Y hermanos que nos ven, ¿verdad? Por el Zoom, no sé, pues yo les mando un fuerte abrazo y un fuerte abrazo de parte de mi esposo también, y les recordamos con mucho cariño y oramos por ustedes también, por aquellos que tienen alguna enfermedad también, que Dios les guarde y que puedan seguir adelante, ¿verdad? Y en esta mañana, el tema que yo traigo es un tema que también a mí me ha enseñado. En mi vida yo también he aprendido. Cuando nosotros exponemos la palabra de Dios, ¿verdad? Nos preparamos, leemos, pedimos a Dios sabiduría para que Él nos dé lo que nosotros vamos a enseñar, porque el Señor conoce su iglesia, Él conoce la obra, Él conoce los corazones de ustedes y saben con qué necesidad ustedes vienen el día de hoy, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero aprender el día de hoy? Y el Señor habló a mi vida primeramente, ¿sí? Cuando nosotros vamos a cumplir 32 años de casados. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que tienen más años de casados, muchos matrimonios ya grandes. Nosotros apenas vamos a cumplir 32. Pero durante el ministerio Dios nos ha enseñado muchas cosas, nos ha enseñado a amar a Dios por sobre todas las cosas, y de esa manera nosotros podemos amar la obra de Dios. Podemos amar a los hermanos. Siempre le decíamos a nuestros hijos cuando estaban chiquitos, amen a los hermanos, ámenlos, ¿sí? A todos, ámenlos. Y ellos han crecido así. Entonces, Dios siempre tiene que hablar primero a nuestras vidas. Cuando Dios habla a nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros podemos hablar, podemos enseñar, ¿verdad? Porque le permitimos a Él trabajar en nosotros. Este tema que voy a dar el día de hoy se llama Entendiendo el llamado de Dios. Y se basa ahí en donde ahorita nos leyó la hermana, y lo voy a volver a leer otra vez, en 2 Timoteo 2, versículo 20 y versículo 21. Dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre bendito, por esta mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos. Permite, Padre, que yo pueda hablar solamente palabra tuya, solamente lo que tú tienes, Señor, para tu pueblo. Permite que todos, Señor, salgamos bendecidos por ti y que aprendamos a escuchar tu voz, aprendamos a escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. La casa aquí mencionada aquí en Timoteo es la casa del Señor, la iglesia, el cuerpo de Cristo. En los tiempos bíblicos, en los hogares del pueblo de Israel, se podían encontrar distintas clases de utensilios, como de vasijas o vasos. Muchos de estos vasos eran hechos de barro y tenían diferentes usos, de acuerdo con la función que iban a desempeñar, el lugar donde se iban a ubicar y según lo que iban a contener. En las Sagradas Escrituras podemos encontrar diferentes tipos de vasos, ¿sí? Y yo tengo aquí unos, no vamos a ver todos, pero algunos solamente, y tengo algunos: vasos de honra, vasos de misericordia, vasos escogidos, vasos limpios, vasos quebrantados, vasos de honra o de usos viles y vasos de ira, ¿sí? Y quiero decirles que el vaso no era cualquier utensilio, sino que es representado en las Sagradas Escrituras como el portador de un gran tesoro. Se refiere al Espíritu Santo que debe morar en nosotros. También la Biblia nos compara como el barro en las manos del alfarero.
Dios nos moldea y nos hace vivir procesos que nos hacen madurar espiritualmente como cristianos, ¿sí? Nosotros somos vasos delante del Señor y a veces hay procesos en nuestra vida que a lo mejor no nos agradan, que duelen, que lastiman, pero que esos procesos a veces nos hacen madurar, nos hacen acercarnos y a depender solamente de Dios. Así seremos capaces de recibir lo que se deposite en cada uno de nosotros. Y quiero que veamos primeramente los vasos de honra, ¿sí? Vasos de honra. Dice que en los tiempos antiguos del pueblo de Israel existían en la entrada de cada casa unos vasos llamados vasos de honra, el cual dice que contenía agua fresca, agua para todo aquel que la necesitara, y más si llegaba de alguna distancia larga. Así acostumbraban ahí los vasos de honra, ¿sí? Los ponían ahí en las puertas de la casa. Estos, dice, eran llenos todos los días de agua fresca, para que todo aquel que llegara a la casa, ya sea visitante o caminante, etcétera, pudiera beber agua fresca antes de entrar a la casa. Estos vasos estaban a la disposición rápida de cualquiera que se pudiera acercar a esa casa, ¿sí? También dice que estos vasos de honra eran puestos a la entrada del templo de Jerusalén, ¿sí? Nosotros podemos ver y podemos saber acerca de la fiesta de él. Dice, en el último y gran día de la fiesta, cuando Jesús estuvo ahí, dice que Jesús se puso de pie y alzó la voz a toda la multitud en ese último y gran día de la fiesta de los tabernáculos. Él se representaba como aquel vaso de honra que estaba dispuesto en aquella festividad, ¿sí? Recordemos que en ese último y gran día de la fiesta, el templo era visitado por multitudes de familias que iban ahí, de toda la nación, a celebrar la fiesta. Sin embargo, como consecuencia, y cuando ya terminaba ese tiempo, pues dejaban el patio sucio, el templo lleno de polvo, basura o desperdicios o excremento de animales que llevaban. Entonces fue en ese último día, ¿verdad?, fue cuando Jesús se levanta y dice que Él alza su voz y dice, si alguno tiene sed de mí, sed, venga a mí, dice, y beba. Es lo que dice Jesús. Dice que traigo aquí un pensamiento que dice, entonces en ese último día los israelitas tomaban los vasos de honra del templo y los vertían y volcaban toda esa agua para hacer limpieza. El agua vertida de esos vasos podía incluso llegar a los tobillos de las personas, gracias, que se encontraban en el patio del templo, ¿sí? Entonces Jesús se presentó ahí como un vaso de honra, ¿sí? Que Él era el agua, que todo aquel que bebiera de Él, si tenía sed, no volvería a tener sed jamás. Esos son los vasos de honra. Pero ¿quiénes son esos vasos en la casa del Señor? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen esos vasos? Porque Dios a veces nos usa como vasos, pero hoy vamos a ver qué vasos somos nosotros, cómo Dios nos puede usar. Los vasos de honra son todos aquellos hombres y mujeres que tienen una relación diaria, fresca y real con el Espíritu Santo, para ser llenos de su presencia, para que en el momento que cualquier persona tenga necesidad, pase y usted sea ese vaso que tenga una palabra fresca y viva acerca de Dios, no solamente de algo aprendido o estudiado, pero sí algo que sale de una comunión especial con Dios, ¿sí? Ese es un vaso de honra y usted puede serlo. Usted puede tener esa palabra fresca, como esa agua fresca, ¿sí? Usted puede tenerla para poder
ayudar a otros. ¿Cuántas personas a veces vienen con ese problemas, necesidades y necesitan a alguien, ¿verdad?, que les hable, que les anime? Usted puede ser ese vaso de honra. Usted tiene las palabras para hablar porque usted tiene una comunión con Dios y deja que el Espíritu Santo llene también su vida. Nos habla acerca de la mujer samaritana, cuando fue a sacar agua del pozo y le dijo a Jesús, dame de beber. Después de su conversación con Jesús, fue llena de agua de vida eterna, pues fue a testificar a los suyos lo que había pasado. Y dice que muchos creyeron en Jesús. ¿Sí? Cuando esta mujer estuvo platicando con Jesús, fue llena de Él. Ella tal vez llegó con algo, que alguna necesidad tenía. Pero Jesús en ese momento habló con ella y la mujer se fue a hablar a los suyos lo que Jesús había hecho en su vida, y la mujer fue usada. Dice, aunque la mujer era pecadora, rechazada, estaba perdida en sus pecados y sin esperanza, sin embargo Jesús la vio como un vaso de honra que podía llevar el agua de vida eterna, ¿sí?, para ir a los demás a hablar del Evangelio. De igual manera, Dios quiere que seas un medio de bendición donde usted vive, ¿sí? Donde usted vive, ahí alrededor, hay mucha gente necesitada. Tal vez a lo mejor ya le ha hablado a sus vecinos mucho de Cristo y no quieren entender, ¿verdad? Dios tiene sus tiempos, pero a lo mejor el vecino necesita que usted ore por él, ¿verdad? A lo mejor ya le habló de Cristo, no lo quiere aceptar, pero a lo mejor necesita que ore por él, ¿sí? A lo mejor necesita que usted lo escuche, que usted tenga alguna palabra fresca para él, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo es el alfarero y desea formar vasijas de barro con hombres y mujeres dispuestos, que no solamente sean creyentes, que trabajen, que se sacrifiquen y den todo lo que tienen, sino que por encima de ello tengan una relación y comunión personal diaria con Él a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, ¿sí? No podemos nosotros estar enseñando o hablando o aconsejando, ¿verdad? Primero yo tengo que llenarme del Espíritu Santo para poder hablar. ¿Y qué voy a hablar? Para que Él me use. Somos vasos delante de Él, como vasos de honra. Los vasos de misericordia, ¿verdad?, dice aquí, Dios te ha estado preparando para que seas uno de esos vasos de misericordia. Estos vasos de misericordia eran igual que los vasos de honra, pero estos vasos eran colocados en las orillas del camino y no como los otros que eran en las puertas de las casas. Estos estaban en las orillas del camino, de tal manera que todo el que pasara por el camino de una ciudad hacia la casa, ¿sí?, ya sea el peregrino, el extranjero que andaban allá en el camino y no tenían dónde tomar agua fresca o no sabían dónde estaba el pozo, entonces dice que ponían los vasos de misericordia ahí en el camino, para que estos hombres, estos peregrinos o estos que iban sedientos caminando allí, agarraran el vaso de agua fresca y tomando el agua. Agua gratis. Esa era una obra de misericordia de la gente de ese tiempo para los caminantes, ¿sí? ¿Ustedes han tomado una vez agua de un pozo? ¿Sí? ¿Qué tal está? Está fría, fresca, ¿verdad? Está bien fresca. O si no han tomado agua de un pozo, a lo mejor de alguna olla de esas de barro, ¿verdad?, que también se ponía bien fresca esa agua. Yo recuerdo que mis abuelos vivían en un rancho de allá de la ciudad de Oaxaca, muy lejos.
Entonces, en el rancho de mis abuelos había un pozo donde la gente pues iba con sus cubetitas, iba a traer agua, pero esa agua no era para lavar, no era para bañarse. Esa agua solamente era para tomar. Y recuerdo que ese pocito, ¿verdad? Estaba el pozo, y alrededor del pozo estaba tupido y verde de pura hierbabuena. ¿Sí conocen la hierbabuena, verdad? Bueno, todo estaba verde, pero toda la gente iba, y a nosotros cuando íbamos a visitar a los abuelos nos gustaba porque el agua estaba fresca, estaba fría. Entonces, muchas veces nosotros necesitamos ser así, un vaso de misericordia, que tengamos misericordia. Pero ¿quiénes son estos vasos en la casa del Señor, en la casa de Dios? Dice, estos son personas o son hermanos o creyentes en Cristo que no viven su vida en secreto, sino que Dios los pone a veces en lugares públicos, están para testimonios públicos y que pueden estar ubicados en lugares difíciles. Personas que a veces son puestos en trabajos bajo presión de mucho conflicto, a veces en sus hogares, familias rodeadas de confusión, gente muy sedienta, viviendo en lugares difíciles, quizás pasando por situaciones similares a las de sus compañeros o vecinos con dolor, ¿verdad? Ahí a veces pone Dios a estos vasos de misericordia, ¿sí? Y a veces decimos, Señor, pero ¿por qué a mí me pones con esta familia que está todo difícil aquí? Dios, pero mira este vecino, ¿verdad? Ya no lo aguanto. Y a veces Dios ahí te tiene. Me acuerdo, me hace recordar, no sé si se acuerdan, hermanas, que aquí venía una hermana en ese tiempo, ¿verdad? Yo no sé qué pasó con ella después, pero en ese tiempo ella venía a la iglesia. Es una hermana que tenía el cabello largo, largo y altota. Muy bonita la hermana, creo que se llamaba Rocío, no me acuerdo. Pero ella venía y tenía el cabello largo, largo y negro. Y ella estuvo un tiempo viniendo. Y recuerdo que ella me decía en una ocasión, ay hermana, dice, no sé qué voy a hacer, porque mi vecino, todos los días que yo salgo, su bote de basura la avienta para mi puerta. Pero eso es todos los días y todos los días. Le digo, ¿y tú qué haces? Pues la pateo. Decía, la pateo. Ah, le digo, pues si la sigues pateando, pues se las va a seguir tirando. La palabra de Dios dice que el mal lo venzamos con un bien, le decía yo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si ves el bote de basura que lo avienta, porque dices que ya lo está haciendo a propósito, agarra tu escoba, agarra tu escobita, la basura échala ahí y ponla ahí, y ahí déjala. Dice, pero hermana, es su basura de… Le digo, no le hace, no le hace. Y entonces, y ya oramos, y le digo, pues yo voy a estar orando por ti, y pues ten paciencia, y pues tú sabes lo que la Biblia dice. Y un día se acercó y me dice, hermana, ¿qué cree? El vecino ya no echa la basura, ya salgo y no, está bien recogidito y su bote allá en su lugar, pero ya tiene varios días que ya no hace eso. Le digo, ¿y tú qué hiciste? Pues me puse a barrer y a recoger su basura cada que la tiraba. Y yo pienso que a lo mejor le dio vergüenza y pues ya mejor ya no la tira. Y muchas veces así sucede, ¿verdad? Con nosotros. A veces Dios nos pone en lugares difíciles para que seamos vasos de misericordia, ¿sí? Para que demos testimonio. Para eso nos pone ahí, para dar testimonio de quién somos nosotros, pero tenemos que dejar usarnos por Él. Sí, dice, muchas veces quizás estos vasos le han preguntado a Dios, ¿por qué me pones en esta situación difícil? ¿Sí? ¿Por qué tengo que estar aquí? ¿Qué quieres que yo aprenda? Dios los ubica en su voluntad así para que demuestren especialmente su misericordia
a los que les hacen mal. ¿Sí? A veces Dios nos quiere usar de esa manera, para que en medio del dolor y del conflicto vivan una vida de paz, de gozo y de dependencia absoluta a Dios, seguros en Él, y sea de evidencia a todos, pues verán a un hombre, a una mujer que demuestra el testimonio del Señor como vaso de misericordia. ¿Sí? Entonces son vasos de misericordia y vasos de honra. Y los vasos escogidos, ¿verdad? Vamos a ver los vasos escogidos. Aquí nos pone esta historia, ahí en Hechos capítulo 9, del versículo 1 al 19, ¿ya? Esta historia ya es bien conocida y es bien tremenda, porque cuando usted la lee, ¿ya? Disfrute cuando usted lee esta historia y vea lo que Dios hace en la vida de las personas. Aquí nos está hablando de la conversión de Saulo, ¿ya? De cómo Saulo se convirtió a Cristo, qué es lo que pasó con él, qué era lo que hacía Saulo. Saulo era un hombre enérgico, era un hombre malo, perseguía a la iglesia, ¿ya? Esos eran sus planes, perseguir a los cristianos, matarlos, castigarlos. Esos eran sus planes de él. Pero Dios un día llegó a su vida, ¿verdad? Y ahí en Hechos 9, versículo 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Le dijo esa voz. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dice, él temblando, dice, y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Fíjense cómo era él. Un hombre fuerte, yo me imagino un hombre fuerte, enojón, grosero con los hermanos, pero mírenlo aquí. Ustedes mírenlo aquí, dice él, temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Y dice que después que él, en el 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano, dice, le metieron en Damasco. Ahora lo tenían que levantar, ¿sí? Ahora ya no veía. ¿Sí? Tenían que agarrarlo tal vez entre varios y llevarlo. ¿Sí? Y se lo llevaron. Dice que en ese lugar se lo llevaron, le metieron en Damasco, en el 9 dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y ahí estuvo Saulo. ¿Sí? Ahí estuvo Saulo. Entonces, pero dice aquí el testimonio en el versículo 13, dice, ahí en Hechos, voy a leer allá, en la pantalla de allá. Dice, entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, porque Dios había mandado a Ananías: ve y busca a Saulo, porque él allá, ¿qué estaba haciendo Saulo? ¿Qué estaba haciendo Saulo allá? Así es. ¿Qué dice el 11? A ver, alguien que lo lea el 11. Estaba orando el hermano Saulo, ¿sí? Él estaba orando, ¿sí? Y Ananías todavía respondió, dice, Señor, porque pues Dios los mandó a Ananías, pero ¿cómo voy a ir? Pero fíjense, le tenían miedo.
¿Cómo voy a ir si él ha hecho muchas cosas a tu pueblo? No, pero él dice, ve, y le dice, ve en el 15, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Sí? Fíjense, después de ser un hombre enérgico, ¿ya? Por eso les digo que este testimonio nos enseña, a mí me enseña mucho de lo que Dios hace, de cómo Dios puede cambiar a las personas, cuando se lo permitimos, ¿ya? Cuando nosotros se lo permitimos. Sí, imagínense Saulo, cómo cambió él completamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él era un vaso escogido. Él tenía un mandato especial, un propósito especial, pero Dios tenía que trabajar con él. ¿Sí? Él estuvo allá ciego, solo, sin comer. Allá tuvo que trabajar el Señor con él. Allá tuvo que haber cambios en su vida. Y Ananías, pues, por eso temía él a Dios, porque lo conocía. Y ahí en la Biblia encontramos que después como él empezó a hablar el evangelio, y pues sí, la gente, claro, que tenía temor, porque lo conocían cómo era. Pero dice la Biblia que él daba testimonio de lo que Cristo había hecho en su vida. El vaso escogido es uno de los vasos que el alfarero pone en su horno, y después de ser puesto en el horno, el alfarero lo saca y lo examina, y cuando empieza a inspeccionar los detalles, él empieza a clasificar y determina cuáles son vasos de honra, un vaso de misericordia, un vaso escogido. Pero el alfarero dice que observa que existe un vaso diferente entre todos los que creó. Le proporciona gozo a su gusto, ¿ya? Y ya en el horno del fuego, ¿ya? Lo va como tornando, le va quitando aquellas asperezas que no se ven bien, y ahí está el alfarero trabajando. Luego de examinarlo detenidamente, él determina, el alfarero a veces no sacarlo porque es algo hermoso, ¿verdad? Y lo pone tal vez por allá, al rincón, para que cuando llegue alguien especial, él vaya corriendo y saque el vaso, porque es para algo especial, lo tiene ahí, esperando. Así tuvo Dios a Saulo, allá lo tenía, esperando allá, hasta que Dios dijera, ya puede salir, ya tráiganlo. ¿Sí? Entonces, así es. El alfarero, dice, va al cuarto oscuro, busca ese vaso que quizá ha estado esperando por años, ¿ya? Y lo saca para ser usado. El asunto con el vaso escogido es que después de haber pasado por el fuego, debe permanecer quizá mucho tiempo en la oscuridad, en el desierto, en silencio, en procesos, esperando el momento de Dios. ¿Sí? Es como Saulo, ¿ya? Ahí estuvo solo, esperando el momento preciso para cuando Dios lo iba a usar. Y muchas veces nosotros también, Dios nos prepara. ¿Sí? Nos prepara, nos lleva, nos aparta, a veces solos, pero Dios está trabajando en nosotros porque Él quiere cumplir un propósito en nosotros, nos quiere usar, pero tiene que trabajar ciertas cosas que a lo mejor falta, ¿ya? En nuestra vida. Dios trabajó en la vida de Saulo. Esos vasos escogidos en la casa del Señor son hombres y mujeres escogidos en la iglesia que no solo quieren servir al Señor, sino que genuinamente saben que han sido llamados a través de una experiencia. A mí me gusta escuchar mucho los testimonios de los hermanos. Mucho me gusta cómo Dios cambia sus vidas. ¿Sí? ¿Sabe que mi mamá nos enseñó eso?
porque nosotros crecimos en un hogar cristiano, y cuando uno crece en un hogar cristiano, ¿verdad? Uno acepta a Cristo, y a veces uno dice, ay, pues es igual, aceptó a Cristo, pues yo nunca hablo maldiciones, y pues ni sigo hablando maldiciones, ni sigo haciendo cosas que no agradan a Dios, acepté a Cristo. Pero mi mamá nos decía, y yo se lo enseño a mis hijos, decía, las circunstancias de la vida les va a enseñar a ustedes a conocer a Dios. Aprendan, nos decía, escuchen los testimonios de los hermanos de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Vean lo que Dios hace, el cambio que Cristo hace. Entonces nosotros, conforme fuimos creciendo, veíamos todo eso, de cómo Dios trabaja. Y a mí me gusta, y cuando yo oigo un testimonio de hermanos, de hermanas, o pregunto, ¿cómo fue su cambio? Y dicen, pues yo así, acepté a Cristo, y Él cambió mi vida. Y para mí es un gozo, y digo, qué bueno es Dios, qué misericordioso es Cristo, que murió en la cruz, y me hace pensar y ser agradecida porque Cristo murió en la cruz por mí. Y fui creciendo y eso me enseñó mucho. Y yo le digo a mis hijos también, crecieron en un hogar cristiano, pero siempre aprendan a escuchar lo que Dios hace en la vida de los hermanos, ¿sí? Y enamórense de Dios, enamórense de Dios cada día. Dice, sin embargo, al parecer, después de recibir este llamado, pareciera que terminó todo de los vasos escogidos en la casa del Señor. Pues entran en el periodo de espera, ¿ya? Donde nadie los reconoce, ¿sí? Ellos solamente están ahí aprendiendo a escuchar la voz de Dios, recibiendo instrucciones propias del Señor para hacer su obra de una forma que nadie ha hecho antes. Hasta que llega el momento en que Dios dice, aquí está mi hijo, ya lo perfeccioné, trabajé en él, ahora lo voy a usar porque tengo planes para él. Podría ser, hermanos, que a lo mejor algunos de ustedes son vasos escogidos delante de Dios y que Dios está trabajando en ustedes. Dios trabaja de muchas maneras, porque Él habla de muchas maneras, nos habla Él, y en muchas circunstancias. Y Dios tiene sus planes para con nosotros. Decía una hermana, ¿verdad?, que su madre está enferma, y ya era muy noche un día, y decía, hermana, ¿por qué Dios permite que mi mamá pase esto? ¿Por qué? Yo no entiendo. Si mi mamá era cristiana, es una buena cristiana, si mi mamá estaba en el templo, ¿por qué? Decía ella. ¿Qué le quiere enseñar Dios a mi mamá? Decía. Y le digo, déjame decirte que muchas veces cuando Dios habla a través así, de esa manera, a veces pensamos que el que está enfermo debe aprender, pero ¿saben qué? A veces los que estamos alrededor somos los que tenemos que aprender. Y Dios a veces nos enseña así, ¿sí? Tenemos algún familiar enfermo, o algún hijo o algo, pero nosotros tenemos que aprender. A veces los hijos tienen problemas, situaciones difíciles, a veces por X razón, por malas decisiones, no sé, y los padres a veces nos acongojamos, sufrimos, y a veces decimos, pues que aprenda el hijo, que Dios le enseñe, pero no, somos nosotros los que tenemos que aprender. Nosotros, ¿qué quiere, Señor? Que yo aprenda. Y el Señor nos habla en su palabra. Y estos vasos, nosotros somos como vasos delante del Señor, ¿sí? Dice que el principio para ser lleno de Dios es vaciarse, ¿sí? El principio para ser lleno de Dios es vaciarse. Como vasos delante de Dios, y para que Dios nos use, ¿verdad?, tenemos que estar limpios,
¿ya? Tenemos que entregar a Dios todas las impurezas que haya en nosotros para que Dios nos use. ¿Usted usaría un vaso sucio? No, ¿verdad? Los vasos que a mí, donde me han dado agua las hermanas y preparan agua fresca y están limpios, las que me han dado el agua en estos días, ¿ya? Dios entonces usa vasos limpios. Entonces a veces hay cosas que nosotros tenemos que quitar de nosotras. A veces dice aquí, todo sedimiento o impureza tenía que ser vaciada del vaso, nada del pasado puede quedarse. Y nos habla del principio para ser lleno de Dios, que es vaciarse. Dios llena a los que están vacíos. ¿Sí? Y también el alfarero a veces limpia o lija los vasos. Y dice, lijados para sacar todas las impurezas por fuera y por dentro, con lijas a veces ásperas. Este es el proceso de la humillación. Después de haber trabajado tanto, necesitamos ser limpios en la humillación. Necesitamos la humillación para poder volver a ser lo que éramos un día. Yo siempre digo, es mejor yo llegar humilde delante del Señor a que Él me humille. Cuidado, hermanos, porque cuando Dios humilla, mejor uno, ¿verdad? Yo mejor me humillo y que Dios me ayude, ¿verdad? A presentarme delante de Él como Él quiere y que Él me use como Él quiere. Entonces nosotros tenemos que aprender también a quitarnos muchas cosas en nuestra vida. Nos habla aquí, dice, la reconstrucción de lo que hace el alfarero. Dice, a veces hay vasos, dice, sin orejas, hablando de ahora de los vasos quebrantados, porque hay vasos quebrantados. Por eso nos habla que deben ser lijados a veces los vasos, o el alfarero dice acerca de la reconstrucción, que hay vasos a veces o vasijas a veces que se rompen las asas, ¿verdad? O muchas veces la boca de la vasija se despostilla, se rompe. Y dice que el alfarero, dice que les formaba nuevamente la asa o la boca de ese vaso. Dice que se mezclaba la sangre de la sanguijuela, dice, que buscaba el alfarero en un sitio cercano, que el alfarero aplasta, dice, la sanguijuela, la mata y esa sangre la revuelve con barro para formar una mezcla y pegar una nueva asa o una nueva oreja, dice aquí, y formarle otra vez la boca de la vasija. Y dice, y es allí donde hace una nueva boca para el vaso, la restaura, ¿sí? Y la restauración viene cuando permanecemos humillados ante Dios. Delante del Señor nos arrepentimos y nos lavamos en la sangre de Cristo. A veces venimos quebrantados delante del Señor, pero el Señor nos renueva. Dice en Primera de Juan 2:9, dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, dice, está todavía en tinieblas. ¿Sí? Cuando el alfarero restaura este vaso, esta vasija, que le restaura la asa, la oreja, la boca del vaso, bueno, también a nosotros nos restaura cuando venimos ante Él, ¿sí? Nos lava con la sangre de Cristo cuando reconocemos que necesitamos. Y dice aquí, nos da una nueva boca y nos da una nueva oreja, ¿sí? Y dice, y el que dice que está en luz, el que dice, el que habla, ¿sí? Que está en luz y aborrece a su hermano, pues todavía está en tinieblas cuando nosotros hacemos así, ¿sí? Entonces, permitamos a veces que el Señor trabaje en nuestras vidas. Dice,
La restauración viene cuando nos humillamos en la presencia de Dios y nos arrepentimos. Somos lavados con la sangre de Cristo y nos da una nueva boca y una nueva disposición para trabajar, ¿sí? Él nos sana, Él nos limpia. La Biblia nos habla también de vasos de usos de deshonra y de usos viles, porque dice en el versículo 21 de 2 Timoteo 2, y el versículo 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿sí? Hasta ahí nada más nos quedamos porque dice que unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Dice, en las casas también se necesitaban utensilios para arrojar la basura de la cocina. Son vasos, ¿verdad? O cestas, dice, ya desgastados, no tan finos. No servían para otra cosa sino para poner los desperdicios. Eran para usos viles, que son necesarios, aunque a nadie les gusta la idea, pero son necesarios para ser usados. Ahora el secreto es que ese vaso, esa cesta, donde se echaba la basura, dice, hay que vaciarlo diariamente para que no hubiera, dice, cosas podridas, para que no hubiera malestar. ¿Sí? Y dice que tarde o temprano estas cosas viles, dice, van a llegar a nuestros oídos, tarde o temprano, ¿sí? Que son críticas, chismes, malos reportes, y es posible que todo esto a veces lo guardemos aquí, en nuestro corazón, ¿sí? Pero el secreto está en que no debemos guardar basura en nuestros corazones. ¿A usted le gusta guardar la basura? No, ¿verdad? A mí no me gusta guardar la basura. No debemos guardar basura en nuestros corazones. ¿Sí? Dice, hay un versículo, ¿verdad? Ahí en Proverbios que dice, el corazón alegre, dice, es buen remedio, ¿verdad? Pero el espíritu triste, dice, seca los huesos, dice, ¿verdad? Entonces, nuestro corazón, nosotros como hijos de Dios, debe ser alegre y no guardar esas cosas en nuestro corazón. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Permitamos que Dios nos limpie. ¿Tiene aún heridas que no han sanado? ¿Verdad? Porque en el proceso del tiempo a veces hay heridas en nuestra vida. Podría estar atrayendo las moscas e infecciones también, ¿sí? Entonces, a todas las personas o hermanos en Cristo, ¿sí?, que reciben a veces estas cosas, a veces les invitamos a vaciarse de todo esto y limpiarse. El Señor está dispuesto, nos limpia con la sangre de Cristo, ¿sí? Él nos limpia. Pero nosotros como vasos tenemos que permitirle a Él que nos limpie, pero que nos use. Tal vez usted es un vaso de honra, un vaso de misericordia o un vaso escogido. En la casa del Señor, Dios le quiere usar, ¿verdad? Permitamos que Él trabaje en nuestras vidas. Hay que permitirle que Él quite aquellas cosas que aún necesita cambiar. Acordémonos que el Señor viene pronto, ya va a venir. ¿Y cómo nos va a encontrar a la iglesia? ¿Cómo me va a encontrar a mí? ¿Sí? Que me haya haciendo el bien y a ustedes también. Déjenme decirles, ya para que terminemos, para terminar, yo quiero contarles una pequeña historia, una pequeña ilustración. Dice que en un pequeño pueblo había una iglesia pequeña, había un pastor joven, en ese lugar.
Y este pastor joven invitó a un pastor ya grande a predicar ese día domingo. Y fue el pastor ya anciano, y toda la iglesia, ¿verdad?, llegó, se sentó, y el pastor invitado pues pasó aquí al frente, ¿verdad?, donde se sientan a veces los invitados, los pastores que invitan, esperando a que empezara el culto. Entonces, cuando el pastor estaba sentado, dice que allá en la primera banca había una mujer ahí sentada, pero esta mujer dice que tenía la cara desfigurada, tenía una joroba, tenía una pierna más larga que la otra, así que ella cojeaba. Y cuando se llegó el momento en que el pastor invitado iba a predicar, pues él tomó su lugar y predicó la palabra, ¿verdad? Y él pensó al final, pues voy a hacer la invitación para que acepten a Cristo. Su intención de él era, a lo mejor esta mujer necesita de Cristo, necesita aceptar a Cristo. Y el pastor empezó a hacer la invitación de que aceptaran a Cristo, y hablaba el pastor, acepten a Cristo, y él esperaba que la mujer se pusiera de pie, pero el pastor veía pues que nunca se ponía de pie. Entonces el pastor ya oró y se fue a su lugar. Cuando terminó el culto, el pastor invitado pues se fue a despedir a todos los hermanos. Cuando ya acabó de despedir a los hermanos, el pastor joven de ahí de la iglesia fue a donde estaba el pastor invitado y le dijo, pastor, venga, dice, yo quiero presentarle a alguien, dice, alguien que ha sido de mucha bendición en mi vida cristiana. Y se vino hasta adelante y dice, mire, dice, yo quiero presentarle a esta hermana. Y la hermana, cuando vio al pastor invitado, se sonrió, una sonrisa muy amable, la hermana. Dice, yo quiero presentarle a mi maestra de escuela dominical. Ella me ayudó bastante en mi vida cristiana de niño y de adolescente, y ha impactado en mi vida cristiana, dijo el pastor joven. Y el pastor invitado la saludó, ¿verdad? La mujer amablemente lo saludó, y el pastor pues se quedó sorprendido, ¿verdad? Fue una sorpresa para él. Entonces se contaba el testimonio de esta mujer, y esta mujer cuenta su testimonio y dice que cuando ella era una bebé, ella tenía a su hermana más mayorcita, ¿ya? Su hermana mayor la tenía cargando a ella, la llevaba cargando, y dice que iban caminando y corrieron, y en eso de que corrieron, pues se cayeron, y su hermana cayó encima de la bebé, de ella, y cayó encima de la bebé, y por eso ella estaba así. Ella se deformó su cara, su rostro, le quedó una joroba, y sus piernas casi se las iban a cortar, ¿verdad? Entonces ella creció así, pero ella dice que su niñez, su juventud fue una vida muy cruel para ella, fue muy difícil para ella, que dice que ella amargó su vida, que cuando ella hablaba, dice que hablaba solamente para lastimar. Dicen, las palabras que yo daba eran como espinas para las personas. Solo hablaba para cualquiera que le hablaba, ella lo lastimaba, ¿sí? Así creció ella, porque dice que su vida se amargó. Pero cuando Cristo vino a su corazón, cambió su vida completamente. Le permitió al Espíritu Santo que trabajara en su vida, ¿sí? Es lo que ella dice. Y en un pueblo una vez dice que necesitaban una maestra para los niños, porque ella estudió de maestra. Entonces dicen, no, pues la vamos a mandar a ella de maestra, y la mandaron de maestra, y cuando llegó a ese pueblo dice que la vieron los papás de los niños, y fueron con el encargado del pueblo y le dijeron, no, nosotros no queremos esa maestra, no, porque va a espantar a nuestros niños, y no la queremos, por favor, al encargado, puede llevársela y que nos manden otra maestra.
Ya estaban reunidos todo el pueblo que no la querían a ella. Y el encargado les dice, vamos a darle una oportunidad, ¿sí? Vamos a darle una oportunidad de que esté aquí con nosotros. No. Y dice, pues sí, le vamos a dar una oportunidad, un mes, decía el encargado. Vamos a darle un mes. Y dice que la hermana, ¿verdad?, empezó a trabajar con los niños, empezó a enseñarles, y no solamente con los niños, también con los papás de los niños, la hermana empezó a trabajar. Entonces dice que se llegó el tiempo, se llegó el mes, y el encargado del pueblo empezó a juntar otra vez a la gente, a los papás y los niños. Y dijo el encargado, bueno, ya se llegó el tiempo, la maestra nos las vamos a llevar a otro lugar. ¿Sí? Dijimos que nada más iba a estar un tiempo, así que nos las vamos a llevar. Y se paran todos los papás y dicen, no, nosotros no queremos que se la lleve. Ni nosotros ni los niños no queremos, nosotros la amamos. Hemos aprendido a amarla. Ella nos ha enseñado muchas cosas, ella ha hablado con nosotros muchas cosas y nosotros queremos que se quede con nosotros, decían todo el pueblo. Pero ¿saben qué? Cuenta su historia. Dice que esta mujer, dice ella, porque ella cuando enseñaba ahí en su pequeño salón, dice que siempre llevaba un banquito, se tenía que subir al banco. Entonces ella dice, cada que yo me subía en ese banco a enseñar, Dios era glorificado en mi vida, decía ella. Era Dios el que hacía las cosas, era Dios el que me usaba, porque yo se lo permití, porque yo sané y porque yo quería dar todo y me enseñó a amarles. ¿Sí? Entonces muchas veces el Señor quiere trabajar en nuestras vidas. ¿Sí? Permitamos que Él trabaje en nuestras vidas. ¿Sí? Permitamos, porque somos vasos delante de Él. Somos vasos y Él nos quiere usar. Él le quiere usar a usted, hermana joven, ¿verdad?, hermana ya grande, los jóvenes de la iglesia, aquellos niños que ahora son jóvenes, Dios quiere usarlos. Solamente hay que dejar que Él haga la obra en nuestras vidas, ¿verdad?, y que Él pueda usarnos y nosotros seamos de bendición en la iglesia. Gracias a Dios que ya nos está permitiendo otra vez reunirnos, bueno, pues con ánimo, con gratitud, nosotros podamos servir siendo usados por Él. Y donde quiera que andemos, Dios nos va a usar y nos va a dar de su gracia, nos va a dar de su amor, ¿sí? Entonces yo le doy gracias a Dios porque hoy me permite enseñar su palabra, pero Dios también a mí me ha enseñado. Dios ha limpiado cosas en mi vida también para que yo pueda ser usada por Él. A lo mejor hay cosas que a Él no le agradaban de Él y tuvo que limpiarlos, tuvo que enseñarme también. ¿Sí? Pero porque le permitimos que lo haga. Entonces, y por eso aprendemos a amar la obra de Dios, a amar a los hermanos, a todos los hermanos. Solamente el amor de Cristo nos enseña a amar. ¿Sí? Entonces, gracias a Dios por estos momentos y gracias a Dios porque estamos aquí y porque siempre hay una enseñanza para nuestras vidas. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, que Dios les guarde, a todos los hermanos que nos están viendo también, que Dios los bendiga, ¿verdad? Si hay algo que necesitamos ser llenos, ¿verdad?, del Espíritu Santo para que Dios use su vida. De todos los que estamos aquí, Dios nos quiere usar de diferente manera y Dios los va a usar. Dios los va a usar. Y si Dios no lo ha usado, lo va a usar. ¿Sí? Y Dios le va a poner a las personas indicadas a donde usted va a ser de bendición. Así que hay que ponernos a estudiar, a leer la Biblia, a orar, ¿verdad?, para que el día que llegue alguien que necesita,
yo ya estoy lista para orar por él, para animarle, para ayudarle. ¿Ya? Entonces, que Dios les bendiga, hermanos, y voy a orar antes de terminar. Muchas gracias, Padre bendito, por esta mañana. Gracias por tu palabra que siempre nos enseña. Gracias porque nos ayuda, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida, nos fortalece. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, Padre, que es el que nos instruye, nos guía, nos enseña, nos recuerda aquellas cosas que quizá hemos dejado de hacer y que las tenemos que hacer y que son de bien para nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, para seguir en nuestra vida cristiana, seguir creciendo, seguir siendo bendición. Aquí hay muchos hermanos, Señor, que tienen sus dones, sus talentos. Padre, yo te pido que tú los uses para honra y gloria a tu nombre, Señor. Úsalos, Padre. Úsalos con su familia, úsalos con sus vecinos, úsalos en la iglesia. Úsalos, Padre Santo, como tú los quieres usar. Ayúdanos, Padre Santo. Gracias porque me permitiste estar aquí compartiendo tu palabra. Gracias porque tú siempre, Señor, tienes amor para con nosotros y nos amas en todo tiempo. Y por eso estamos aquí, porque nuestro compromiso es contigo. Nos hemos comprometido a servirte, a amarte, Padre. Bendice esta iglesia, bendice al pastor, bendice a su familia. Que tú veas, Señor, el trabajo, Señor, que se tiene que realizar. Y que sigamos adelante, Señor, preparándonos, porque un día tú vas a venir y vas a pedirnos cuenta de nosotros, Padre. ¿Qué estamos haciendo? Úsanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Le damos muchas gracias al Señor por esta hermosa predicación que nos ha traído nuestra hermana María Luisa. Dios le bendiga, hermana. Es un gozo tenerla aquí. Y pues que el Señor nos use a cada uno de nosotros, que nos siga hablando en nuestras vidas, que como seamos unos vasos presentables, limpios ante el Señor, cada uno como iglesia. La iglesia no es del pastor, no es de algunos pocos de aquí, sino es del Señor. Que siga permitiendo a esta iglesia presentarnos ante Él limpios. Y también a esta unión femenil, que nos siga ayudando, que sigamos siendo de testimonio, que quite lo que debamos de quitar, para que podamos seguir creciendo espiritualmente y otras nuevas hermanas, nuevas generaciones se levanten en esta unión femenil. Le voy a pedir a nuestra hermana Eve, ella va a tener una oración de gratitud en esta mañana por la unión femenil. Gracias. Les voy a pedir que estemos todos en actitud de oración. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor. Estamos muy gozosas por haber permitido cumplir 97 años a esta organización que es para tus servicios, Señor. Ayúdanos a seguir firmes y adelante y a tomar fuerzas cada mensaje que nos hablan, Señor, que nos parte en nuestro corazón de gratitud por haber sido fieles, Señor, hasta esta edad. Señor, ten misericordia de las mujeres que no tienen
el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a sentir esa carga para irles a hablar de tu bendición tan grande que recibimos al creer en ti y al confiar plenamente en ti. A nuestras familias, Señor, enseñarles la gratitud, Señor, que debemos tener con tu misericordia, y a darles también el ejemplo, el buen ejemplo para orar todos los días y a cada momento, Señor, por nuestros seres queridos, que no queremos que se pierdan, Señor. Te damos muchas gracias por el grupo, por el mensaje primeramente, que nos enseña, Señor, siempre a ser mejores en esta vida y de ejemplo para nuestras familiares, y a estar siempre fieles en oración por la salvación de cada una de las mujeres que conocemos, Señor. Te rogamos, Padre Santísimo, que nos enseñes a ser vasos de honra, vasos escogidos, y solamente tú eres el que puedes tocar nuestros corazones, Señor, de todas las mujeres que escuchan tu palabra, que tengamos la bendición de traerlas a tus pies, Señor, y de hacer el trabajo que nos corresponde en nuestras organizaciones, en nuestras iglesias, en nuestras sociedades, Señor, de no olvidarnos que nosotros también anduvimos perdidos. Señor, te damos muchas gracias por este grupo de mujeres que te han dedicado a servirte, Señor, que siempre podamos dar buen testimonio donde quiera que estemos. En el nombre de Jesucristo te agradecemos y te rogamos por la fidelidad de todas las mujeres y de los varones también, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanas, todos los lunes, ahora que está permitido ya reunirnos, todos los lunes a las 5 de la tarde nos reunimos como Unión Femenil. Todas las mujeres mayores de 25 años están invitadas a que se reúnan con nosotros. Le voy a pedir por favor a la hermana Dina Durán y a la hermana Yola Estrada que nos ayuden por favor a levantar esta tarde las ofrendas. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, que Dios ama al dador alegre. Le voy a pedir a nuestra hermana Yola que nos dirija en la oración.
hermana, la femenil sigue de fiesta por este aniversario más. Mañana nos reunimos a las 5 de la tarde. Va a ser diferente, vamos a tener testimonios y nos vamos a gozar. Mañana las esperamos a las 5 de la tarde. Le voy a pedir a nuestro hermano pastor, por favor, que pase a dar los anuncios. Bien, hermanos, estemos de pie, por favor. Damos gracias a Dios y damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno siempre. Y 97 años es una historia larga, pero es una historia que ha sido de bendición. Ya entendemos ya las actividades que normalmente estamos teniendo. Domingos 9 de la mañana y 11:15 del día es presencial, 11:15 y 6 de la tarde es por medios digitales. Miércoles de oración, pues ya todavía no es presencial, pero ya casi. Yo creo que ya muy pronto vamos a abrir, pero mientras tanto se envía por WhatsApp. Y los prejóvenes es por videollamada los viernes a las 5 de la tarde. Y los departamentos, Embajadores del Rey, Auxiliar de Niñas, Rayitos de Sol, es los domingos presencial, pero necesitan preguntar a los consejeros sus horarios para que puedan integrarse. La bendición de Dios dice en Números capítulo 6, versículos 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos permites, Señor, estar aquí. Gracias porque te podemos adorar y podemos darte gracias. Gracias, Señor, por esta semana que inicia. Pedimos, Dios, tu bendición, que tú fortalezcas a quien está cansado, que tú, Señor, traigas sanidad en el cuerpo que está enfermo. Señor, te pedimos que tú traigas un avivamiento espiritual en nuestros corazones, Padre. Bendice a cada hogar, cada familia. Son tiempos en los que económicamente no ha ido todo muy bien. Te pedimos que tú proveas, Señor. Que tú proveas en medio de la necesidad, Señor. Y que sea, Padre, aún más allá de lo que pedimos o entendemos. Bendice a los estudiantes que están regresando a clases presenciales en muchos de los casos. Bendice y protege a los niños, a los jóvenes. Padre, bendice a los maestros. Gracias también por los médicos que ayer celebrábamos su día, Padre. Bendice a los médicos, Señor. Dales fuerzas. Úsales, Dios, para traer salud al que está quebrantado en su salud, Padre. Gracias, Dios, por este día también y por los 97 años de vida de la Unión Femenil. Oramos en el nombre de Cristo. Bendice a las mujeres. Bendice a cada una de las mujeres, Señor, y cumple tu propósito en sus vidas, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana María Luisa. Muchas gracias. Dios les bendiga mucho a usted, a su esposo, hermano Abigail, y Dios les guarde y les siga usando allá en la iglesia, allá en Monterrey. Dios les bendiga. Un saludo para la iglesia también. Y Dios bendiga a cada uno. Vamos nada más a escuchar un postludio. Después de escuchar este postludio, estamos despedidos, hermanos.
Les voy a pedir nada más a las hermanas de la femenil que se queden unos minutitos más, que pasen acá adelante y que Dios les bendiga.